Pues buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de temas básicos de la codificación. Hoy con el tema lo infinito y lo finito. Empezamos con una oración, si alguien se anima. Yo mismo, si quieres, José, lo puedo hacer. Pues muchas Estupendo. gracias. Bueno, pues vamos a agradecerle al Padre y a nuestro amado Maestro Jesús y a todos los espíritus que nos asisten en este estudio, en este centro, y darle siempre las gracias por su asistencia, por su cariño, por su atendimiento fraterno, sobre todo, y porque siempre nos amparan. Darte siempre, Padre, las gracias por estar ahí cuando te lo pedimos, cuando te necesitamos, porque nos oyes. Siempre que te pedimos, nos oyes. Siempre podemos contar con, con tu, con tu comprensión, con tu bondad, con tu amor. Dando siempre gracias a todo, por todo lo que nos ofrece. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Que así sea. Que así sea. Que así Que así sea. sea, gracias. A ustedes siempre. Pues como hemos comentado antes, había subido a la weblog este tema de hoy, de lo finito y lo infinito. Así, estamos aquí. Es que estoy ya preparando lo del martes y tengo unas cuantas pantallas abiertas, bastantes, así que voy a situarlo aquí, muy bien. Y ahora aquí compartimos. Ahora, pues aquí estamos. Buenas tardes, Marisol. Buenas tardes. Ay, Hola, buenas tardes, Marisol. quiero minimizar esto un poquito. ¿Qué tal se ve? Se ve. Voy a Bien. ampliar Perfecto. un poquito más. Se ve perfecto, José. Y Adriana, ¿qué tal? Debes de tener el micrófono desconectado. ¿Eh? ¿Qué tal lo ves? Bien, bien, no te preocupes, que lo voy a ampliar. Está perfecto, no lo toques. Muy bien. Vale. Pues, ¿quieres empezar tú por orden Vale. alfabético? Lo infinito y lo finito. Dios es el espíritu infinito, el creador. Nosotros somos las criaturas espíritus finitos. La idea de Dios nos da la perspectiva del infinito. La idea del hombre nos muestra la estrechez de un finito. El infinito es lo que no podemos concebir porque nuestra mente finita no puede abarcarlo. Pues sí, esa es la verdad. Dios es el ser de los seres y lo abarca todo en su omnisciencia y omnipotencia. El hombre es el ser entre seres, una criatura diminuta, adherida a la corteza de un globo diminuto, un grano de arena en un desierto de la inmensidad, en los desiertos de la inmensidad. Dios es uno y la unidad abarca las dimensiones del universo y más allá del universo. El hombre es múltiple y su multiplicidad
no sé qué, se extiende sobre la faz de la tierra como el polvo en la llanura. Me encantó esa metáfora, vamos, es que blanco y en botella. Es que es preciosa, es que la metáfora esa es hermosa. No, de verdad, que me queda, y le iba leyendo y me iba sonriendo porque digo, es que es la pura verdad, es que no somos nada en el universo de los universos y de todo esto, ¿no? Y nos creemos tanto, claro. Pues sí, toda esta visión que nos dejan ver con este nuevo telescopio James Webb nos da muestras de lo impresionante que donde se veía que era como una especie de un punto de luz, resulta que hay cientos, miles de galaxias ahí. Y dices, madre mía. Y ese punto de luz es como toda una pantalla llena de esos puntos de luces y cada punto de luz son miles de galaxias. Y dices, bueno, ¿a dónde nos quedamos nosotros, no? Y claro, cuando ves a estas personas que hablan de la inteligencia artificial, ¿no? Y dices, madre mía, y se sienten como tan importantes como diciendo, menudo descubrimiento que hemos hecho. La Bueno, es inteligencia que en realidad hay que decir la verdad, es que son descubrimientos. Yo siempre digo lo mismo. Dios, o como lo queramos llamar, como digo, siempre digo yo, ¿no? Dios, o como lo queramos llamar, hace venir a este plano gente, seres cada vez más, que es lo que yo pienso, ¿eh? Cada vez más evolucionados para que vayan intentando descubrir lo que tenemos en el más allá, ¿no? O sea, de cosas que antes se veían obviamente totalmente imposibles, que hoy cosas que se ven imposibles dentro de 40 años o 30 años serán cosas posibles. ¿Por qué? Pues porque los espíritus que van viniendo son seres más evolucionados y entonces nos van a enseñar, pues digamos, de este planeta o de otro planeta. Ya no puedo decir yo pero que nos van enseñando que lo que nosotros creíamos como una, no sé, como una posibilidad remota, porque yo siempre digo lo mismo. Yo cuando era pequeña veía una serie de dibujitos animados que se llamaban Los Supersónicos. No sé si aquí existía o no existía. Y yo siempre pensé, y yo era una niña, y yo siempre pensé que algún día los coches viajarían por el espacio, o sea, que serían como los supersónicos. Y eso se está viendo, y que era una cosa, vamos, se reían mis hermanos, la gente que me conocía, y ahora estamos viendo, gracias a Dios, no quiero decir porque la gente va evolucionando, los espíritus van evolucionando y van creando cosas. El día de mañana, obviamente, posiblemente yo no lo vea, pero no quiere decir que no vaya a existir eso y otras cosas mucho mejores. Sí, sí, yo lo que me refería es que tenemos una inteligencia natural y que eso sería bueno desarrollarla antes que una inteligencia artificial que no tiene, no sé, que carente de ese sentimiento, ¿no? Que es una cosa como, pues, que es eso que decían cuando le preguntaban sobre la actuación del ser humano en el planeta y demás, decía que éramos como un peligro para el planeta, que teníamos que extinguirnos, que había que extinguirnos. Esa es la inteligencia artificial, ¿no? Que en vez de ver las cosas desde un punto de vista natural y, y fraternal, pues lo ve pues un poco así, desde esa frialdad. En vez de decir, pues los seres humanos tendrían que transformarse, tendrían que convertirse en mejores personas o dejar que esa inteligencia suya aflore, pero no decir, hay que extinguir a la raza humana que es un peligro para el planeta. Bueno, ya lo sabemos, pero tampoco es para llegar a ese extremo. Eso es lo que me refería, Sí. que no dejamos que nos surja la inteligencia natural
y estamos como... De todas maneras, mi hijo es especialista en inteligencia artificial y por más que queramos, nunca van a ser un ordenador el sentimiento que tienen los seres humanos. En eso somos únicos. Que podrán venir de Marte, de Júpiter, donde quieran venir, pero que los sentimientos nuestros tendrán ellos otro tipo de sentimientos. Pero los sentimientos nuestros son pues literalmente nuestros. No, un robot no puede tener sentimientos humanos. Aparte No, de por que eso, el por eso, ejemplo que somos... que tenemos es en la película Nuestro Hogar, cuando Elías le dice a André Luis, espíritus muy avanzados se están encarnando en la Tierra para que la Tierra vaya evolucione. Entonces Claro. lo estamos viendo porque cuando la película, cuando dice lo de Chico Xavier, que ya que estaba Manuel con él y todo eso, y que estaba psicografiando muchas historias de los espíritus, pues en aquella época hasta ahora hemos evolucionado mucho y tendremos que evolucionar bastante Mucho más. más. Pero Claro, bastante más, porque claro. también recuerdo que en la película, cuando está en el hospital, André Luis le dice, no es como la Tierra, dice, no, dice, esto todavía aún no. Todavía aún no, como diciendo, espérate que en unos años, pero que sí, que es como decían también en la película, es que como me encanta la película y me encantan los libros de André Luis, pues de Chico Xavier, pues es lo que dice la película, dice, hay que esperar a que la Tierra evolucione. Porque los espíritus Eso es lo están que... yendo en Claro, a poco, exactamente, eso es no que a lo que... están en masa, sino que poco a poco se Claro, poco están a poco van reencarnando viniendo para ir espíritus avanzando más lentamente. evolucionados Claro, porque y que los nosotros tampoco sentimientos humanos no los tiene ningún estamos otro, preparados para que de ningún golpe planeta. también venga todo, venga los coches por el Nos aire, venga tal y cual, abrumaríamos. pero lo que no va a venir, que yo no estoy conforme, ni creo que venga, porque se está especulando mucho que el día de mañana va a ser todo la robótica. Yo no creo, porque la robótica te puede ayudar en un trabajo, pero como constitución de una persona, como sentimiento y mente y todo, pues... bueno, yo juego muchas veces con el ordenador al ajedrez, a las damas, eso sí le gano. Y yo no me considero una súper inteligente, simplemente que es un aparato, una programación, nada Claro, más, que no es un no piensa, cerebro, no piensa. efectivamente, por muy inteligente que sea. Entonces, nada, que quería decir eso, que la película de André Luis lo dice claramente Elías, que hay que esperar, dice, porque se están reencarnando espíritus evolucionados para que esta evolución, este adelanto, vaya hacia la Tierra, porque la Tierra es un espejo del mundo espiritual. Entonces hay que esperar porque poco a poco no van a ir en masa, pero poco a poco para ir, porque dices que los hombres no estáis preparados tampoco para todo de golpe. Hay que Sería ir evolucionando mucho con los abrumador. años, en 20, en 50, en 100 años. Si vemos la vista atrás, en 25, en 30 años, lo que hemos evolucionado en 30, 35 años, el FAS, el ordenador más avanzado, el móvil más avanzado con sus cámaras, sus grabaciones, o sea, el WhatsApp, el Facebook, todo eso, los coches, incluso eléctricos, todo eso, pues vamos avanzando. Y sí, algún día llegaremos a ir con coches por el cielo, claro que sí. Claro que sí, nosotros no lo veremos en otra reencarnación, no en esta, lo veremos en otra, pero porque es que hay que ver las películas y leer los libros, porque ahí te dan muchísima información sobre el futuro también. Hay Muy que bien. tener en cuenta también que en nuestro hogar ya ellos usan el Autobús, que son Ujú. una especie de Sí. vehículos que se transportan por el Es aire. como una Entonces, cápsula, es una cápsula Ujú. que se transporta por sí, el aire. Entonces, ellos se trasladan de un sitio a otro de nuestro hogar sí. Mm. por a través del Aerobús le aerobús. llaman, sí. Yo es que yo como tú, Marisol, que la he visto unas 3 o 4 veces, la película, y me gusta muchísimo, ¿eh? Sí. Y el libro ya, pues, te cuento. Bueno, yo tuve una experiencia, ¿la puedo contar? Vamos a seguir Bueno, porque, vale. Pues vale, ya al final, venga. luego, si no te importa, te lo agradezco. Perdón, no, nada, nada. Es que ha venido a colación, Y, pero bueno. y a mí me gustaría decir una frase, y es que
Desde principios que pudimos evolucionar en la palabra, con nosotros aquí en España en concreto, pues se comentaba Félix Gracia y algunos de su grupo, con el cual estuvimos directamente en un proyecto dorado. Decía que la humanidad siempre iba a estar amada y alentada para que siguiéramos adelante conforme a la voluntad del Padre, pero que la humanidad en su conjunto se va a valorar por, por la capacidad que cada cual hayamos alcanzado individualmente, o sea que se va a valorar por el eslabón más débil, no por el más evolucionado en cuanto a capacidades intelectuales y monetarias y tal, y por lo tanto adquirir casas y tecnologías y tal. ¿Comprende? O sea, desde hace ya mucho tiempo, quizá pues lo que llevamos de democracia, se está dando esa información también por personas que han sacado adelante información en momentos en que estaba vetado todo, ¿eh? Por lo tanto, yo me quedo más bien con ese esfuerzo que se ha hecho constante a pesar de que la información estuviera en manos de pocas personas, pero que en el momento en que lo han podido hacer más abiertamente lo han hecho, y esa es la historia. Siempre se nos va a valorar por el eslabón más débil, no por el más fuerte, a la humanidad entera. Muy bien. Seguimos, Adriana. Gracias. Sí, claro. ¿Quién se atrevería a confundir a Dios con el hombre y al hombre con Dios? El creador de los seres y de las cosas, de todo lo que existe, ha existido y está por existir. No cabe en la forma limitada y forma humana. Nos creó a su imagen y semejanza porque nos creó como espíritus. En esto nos parecemos a Dios, como el reflejo de nuestra imagen en una gota de agua que se parece a nosotros, porque en su omnipresencia Dios está en todo. Él es el principio inteligente, principio del universo. Ese poder misterioso que mueve los átomos en la piedra, hace circular la savia en las plantas, controla los instintos en los animales y enciende en el hombre la luz de la razón. Un espíritu impregna el todo. Un espíritu vela por todo. Es el Espíritu Supremo, Dios, nuestro Padre. Pero los finitos creados por Él son muchos, creados y sembrados en el universo, como las semillas en el campo. Los espíritus germinan en la carne y crecen en la vida. Dios hizo al hombre del barro de la tierra. Fue formado en las entrañas de la materia e infundió en sus narices aliento de vida. Esta imagen bíblica refleja el milagro de la creación. El aliento es el espíritu, en hebreo ruach, en griego pneuma, en latín spiritus. Este espíritu es uno en todos los hombres, pero cada hombre es su manifestación particular. En cada hombre este espíritu finito anhela el espíritu infinito. El hombre que desconoce a Dios no quiere saber nada, no quiere saber qué fuerzas, qué recursos, qué socorros dimanan en él. Puede ser comparado a un indigente que vive junto a palacios repletos de tesoros y se arriesga a morir de miseria delante de la puerta abierta que lo invita a entrar.
La creencia en Dios se afianza y se impone por encima de todos los sistemas, todas las filosofías, todas las creencias. Vale. Esto, vamos, estas metáforas son preciosas. O sea, yo creo que hasta el más, no sé, hasta el más incrédulo, le llegaría, no sé, digo yo, ¿no? Al alma, porque es tan bonita, está escrito tan bonito, no sé, me da la sensación, ¿no? Son palabras preciosas, vamos, preciosas. Sí, la verdad es que es eso. A mí me pasaba eso. Cuanto más estudiaba la anatomía, la fisiología, o te pones a estudiar o a ojear temas de astronomía, pues no te cabe duda de que hay un principio inteligente en todo, que funciona todo como un mecanismo de reloj, vamos, a la perfección, ¿no? Cada Sí, cosa sí. está en su sitio, como el funcionamiento de una simple célula que ni siquiera lo podemos ver, ¿no? Con tantas funciones, cómo tienen esas llaves de entrada, de recoger las sustancias, en fin, es una cosa cómo pueden cambiar un virus el código genético que dices, bueno, es algo asombroso, ¿no? De verdad. Toda la información que hay en el código genético para la formación de un cuerpo, no sé, yo es que cuando lo estudiaba me quedaba, digo, pero bueno, esto es para Maravillado. como una meditación. Yo digo, no sé cómo no pueden ver esa inteligencia ahí detrás de todo, no sé. Me parece que es algo, que no es algo que sea por casualidad, que las cosas, que no puede ser eso que están siempre con ese empeño que es de la materia, de donde surge la inteligencia, y eso no puede ser, es al contrario, es de la inteligencia de donde surge la materia, de, de esa, de esa energía primigenia, ¿no? Que es moldeada y trabajada por esa inteligencia, pero no al revés. Es que es algo que no se puede entender cómo de una piedra puede salir inteligencia, ¿no? En este planeta, por ejemplo, de una piedra y del agua, ¿no? Pues bueno, pero bueno, que como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero no pasa nada, ¿no? Con el tiempo, como Exactamente. dices tú, iremos dándonos cuenta de eso, ¿no? Pues Eduardo, yo creo que podemos seguir por Buenas el tardes. hombre. Por él, el hombre, ¿no? Mm. Sí, El hombre, el hombre puede ser indiferente a ella, a la creencia en Dios, porque es un ser pensante. El hombre vive y está interesado en saber cuál es la fuente, cuál es la causa, cuál es la ley de la vida. Su opinión acerca de la causa y la ley del universo, lo quiera o no, quiera saberlo o no, se refleja en sus actos, en su vida pública o privada. La cuestión de Dios es de la mayor trascendencia entre todos los problemas pendientes sobre nuestras cabezas, cuya solución está relacionada estrecha e imperiosamente con el problema del ser humano y su destino, con el problema de la vida individual y la vida social. El conocimiento de la verdad acerca de Dios, del mundo y de la vida constituye lo más esencial y necesario porque Él es quien nos sustenta, nos inspira y dirige. Aunque no estemos dispuestos a admitirlo. La creencia en Dios está instintivamente instalada en la mente humana. A medida que el hombre evoluciona, también se profundiza su creencia en Dios. De esa manera, de acuerdo con lo que enseñan los espíritus superiores, el sentimiento instintivo de la creencia en Dios es una prueba de que Dios existe. Es asimismo una consecuencia del principio no hay efecto sin causa. Podría argumentarse que la creencia en Dios es el efecto de la educación recibida, la consecuencia de ideas adquiridas. Sin embargo, los espíritus de la codificación nos ilustran en cuanto a que si así fuera,
¿Por qué habría de existir ese sentimiento en los salvajes? Cuando Kardec opina al respecto, declara: si el sentimiento de la existencia de un ser supremo fuera el resultado de una enseñanza, no sería universal, solo existirían aquellos que hubieran podido recibir dicha enseñanza, tal como sucede con las nociones científicas. Dios nos habla a través de las voces del infinito. Lo hace no en una Biblia escrita siglos atrás, sino en una Biblia que se escribe día tras día, con esas majestuosas características a las que denominamos océanos, montañas y astros del cielo, a través de las armonías delicadas y trascendentes que ascienden desde el seno de la tierra o descienden de los espacios etéreos. Habla además en el santuario del ser, en las horas de silencio y meditación. Cuando los ruidos discordantes de la vida material se acaban, la voz interior, la gran voz, despierta y se hace oír. Esa voz sale de la profundidad de la conciencia y nos habla de los deberes, del progreso, de la ascensión de la criatura humana. Hay en nosotros una especie de íntimo retiro, una fuente profunda desde donde pueden brotar las raudales ondas de vida, de amor, de virtud, de luz. Allí se pone de manifiesto ese reflejo, ese germen divino, escondido en cada alma humana. Hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí. Bueno, pues eso es claro, ya en muchas obras de científicos se comenta lo que dice el mismo texto, de que en todos los países, incluso de estos indígenas que andan aislados en tribus en la selva, siempre hay una parte dentro del hombre que busca respuestas al por qué estoy aquí, quién soy, qué me depara el futuro, y siempre pues él mismo, sobre todo cuando está en silencio en la naturaleza o admirando la obra de la tierra, pues siente algo realmente divino, algo de lo que no se puede aprender. Simplemente es como un sello que hay en la conciencia, en el alma del hombre, lo más profundo del hombre. Una especie de esencia divina, de la cual sabemos que tenemos y que de la cual hablan todas las religiones. Entonces, realmente luego vemos que el espiritismo sí da una respuesta un poco más profunda a todo esto, lo aclara, y la verdad que, bueno, pues un poco esa intuición que teníamos y que tienen todas las religiones o todos los hombres, aún los ateos, pues se ven ahí contestadas de una manera muy racional, muy científica. Da gusto leer las obras de Kardec en ese sentido porque al haber sido él un pedagogo, un maestro, un profesor, un maestro, pues lo sabe explicar muy bien y llega realmente al más intelectual y también al hombre más, digamos, no instintivo, porque sabemos que el hombre muy instintivo a veces no es muy espiritual, pero sí al hombre que busca a Dios, aunque sea muy sencillo y poco formado. Eso sí, es lo que he podido sacar de aquí. Y es cierto, no es porque lo diga el libro, es porque realmente en nuestro foro interno lo sabemos, que esto que se comenta aquí no es nada raro ni difícil de entender, es que lo sabemos todos. En lo más, bueno, ya no digo lo más profundo. Hay que escarbar más en las personas que son más incrédulas, pero que sí, lo sabemos todos y los que buscamos y estamos en el camino, digamos, de la búsqueda espiritual, es muy claro estas palabras, muy ciertas. Gracias. José Luis ha levantado la mano. Sí, a mí lo que me gustaría añadir, voy a ser breve, me ha gustado mucho cuando dice que Dios nos habla a través de las voces del infinito. Para mí las voces del infinito son los espíritus superiores, sus ministros, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces, debido a nuestras imperfecciones, debido a que todavía somos seres imperfectos, cuando asistimos a una sesión mediúmnica en un centro espírita, a veces, como no estamos lo suficientemente, digamos, inteligentemente preparados o moralmente, lo suficientemente moralmente preparados, lo que pasa es que no comprendemos esos mensajes que los espíritus superiores nos dan.
Entonces, para eso está la codificación, para eso está la codificación, las obras de Allan Kardec y las obras de Chico Xavier, ¿no? Para ir comprendiendo mejor esos mensajes que los espíritus superiores nos dan. Eso es lo que yo quería saber, que para mí las voces del infinito, y es muy bonito lo que dice, y es cierto, son las voces de los espíritus superiores, las voces de los espíritus, pero no los espíritus de un nivel inferior, ni un nivel medio, los espíritus, los seres elevados, ¿no? Los espíritus puros, los ministros de Dios, los que cumplen sus designios. Eso es eso es lo que yo quería añadir solamente. Muy bien, gracias. Marisol. Sí, yo lo que quería decir que Dios nos da la intuición desde que nacemos, con esa intuición, con esa cosa de que sabemos que hay algo. Desde los tiempos inmemorables, desde el principio del hombre, todos en todas las tribus, todas las naciones, todos los pueblos siempre han creído en alguien superior, alguien divino. Por eso han rezado al sol, han rezado a la luna, han rezado a los animales, han orado y han hecho sacrificios para los dioses. ¿Por qué? Porque en el fondo todos necesitamos saber de que existe un Dios. Y esa es la intuición que Dios, creo yo, que nos ha dado a todos. La intuición de que hay algo, hay un ser divino superior. Otra cosa es que haya gente que no lo quiera entender o no lo quiera admitir. Pero si yo pienso eso, que Dios nos ha dado también eso, la intuición para saber que hay algo superior. Sí, porque fíjate que lo que pasa es que nos cuesta siempre un poco más, claro, como estaba diciendo ahí al principio, relacionarnos con ese infinito es algo con lo que no nos podemos relacionar mentalmente con nuestro intelecto. Entonces, el, el ser humano siempre ha buscado algo con lo que identificarse, por eso al principio simbolizaba a Dios de esa forma, con la forma humana, con ese señor viejecito, sabio y también muy enfadado, en fin, poniéndole un poco algo con lo que nos pudiéramos relacionar, porque claro, con el infinito no podemos, no, por más que queramos, nuestra mente no da para más, lo he dicho ahí. Y es cierto, no damos para más, ¿no? Es algo que es así. Sin embargo, tenemos esa parte de la divinidad está en nosotros y es a través de esa parte con la que nos tenemos que relacionar porque es esa parte divina que hay en nosotros, la chispa divina, como dice ahí, el ruach, el espíritus o como le queramos llamar, ¿no? Y es a través de esa parte con la que nos podemos relacionar. Y ahora, bueno, eso lo veremos el martes, es que estaba preparando eso. El martes veremos también, ¿no? Ese tipo de relación, ¿no? Divaldo lo explica muy bien cuando dice, ¿cómo no voy a creer en Dios si está todo hecho perfectamente? Si a 35 metros más debajo del agua ya nos hundiríamos, del mar nos hundiríamos, si a no sé cuánta distancia más cerca del sol nos derretiríamos, o sea, está todo tan perfectamente controlado, medido. ¿Y cómo no voy a creer en Dios? Claro que Dios ha hecho la naturaleza, ha hecho al hombre, ha hecho todo para que el hombre pudiera vivir en la tierra, pudiera estar aquí, pudiera todo. Es que, ¿cómo no vamos a creer? ¿Cómo no voy a creer en Dios si todo está hecho perfecto? Si hay hasta animales tan perfectos también, que tienen sentimientos, que tienen como una persona, ¿no? Los sentimientos, del deber del trabajo y todo, y dice, ¿cómo no voy a creer en Dios? Eso es lo que dice Divaldo y claro, ahí se entiende, cuando él explica eso, es que él lo explica bastante mejor que yo, pero se le entiende eso, que gracias a Dios todos estamos pisando la tierra, si no, pues la tierra esta no podría, estaría que juntar los planetas, tener los planetas en un sitio, en otro, para tener una concordia con la luna, con el sol, con tal. O sea, es que
Es que eso es una perfección y eso el cosmos solo por sí solo no se ha podido hacer. Eso es un ser superior que es quien lo ha hecho. Sí, eso que yo comentaba, que el martes veremos sobre los estados de conciencia, que tenemos diferentes estados de conciencia, el estado de vigilia, de ensueño, de sueño, el estado de trascendente, de conciencia universal, en fin. Y entonces es una forma de experimentar, ¿no? esa universalidad o ese infinito, ¿no? Y ese estado final de unidad con la conciencia universal, pero bueno, que para los que lo han estado experimentado, como le pasó al doctor Eben Alexander, este psiquiatra, que él siempre, y me parece muy bien, tampoco tenemos por qué creer, pero sin embargo, vamos, es que la ciencia, como trata de demostrar algo, que estamos otra vez en lo mismo, algo infinito a través de lo finito, entonces es que eso no va a encajar así, ¿no? No vamos a, es que no es la forma, ¿no? No es la forma, no, porque para dar explicaciones de las cosas materiales sí que podemos manejarnos bien con estos métodos científicos, para darnos cosas de lo que no es material, de lo inmaterial. Ahí la ciencia es como que se le escapa, no hay dónde cogerlo. Entonces es a través de la experiencia y por eso este psiquiatra cuando tuvo esa experiencia cercana a la muerte dijo, bueno, ahora entiendo perfectamente. No necesito explicaciones ni creencias, lo he vivido y no hay quien me pueda llevar la contraria, decirme que no existe. No existirá para él que no lo ha vivido, pero yo que lo he vivido, para mí es real, más real incluso que lo que estamos viviendo, que nos parece todo tan real, pero bueno, pues eso es lo que él comentaba y es lo que veremos. Pues, ¿quieres seguir tú, Emi, por la E? Los anales, Los sí, anales. Ah, pero le dejamos a Emi, que hoy somos más, vale, para que de leamos todos un poquillo. acuerdo. Gracias. Los anales de la idea de Dios demuestran que siempre ha estado relacionada con el grado intelectual de los pueblos y de sus legisladores. Es correspondencia con los movimientos civilizadores, con la inspiración de las religiones, con las razas, con el florecimiento de algunos pueblos, en definitiva, con los progresos espirituales de la humanidad. Cuando analizamos el paso de los siglos, reconocemos sucesivamente el debilitamiento y las tergiversaciones de esta idea imperecedera, algunas veces fulgurante y otras eclipsada, a la que podemos, no obstante, identificar en todas las épocas de la humanidad. Está vinculada estrechamente a la idea de ley y, por consiguiente, la de deber y sacrificio. Por eso mismo, en cuanto la idea de Dios se debilita, tales nociones pierden vigor, desaparecen poco a poco para ceder lugar al personalismo, a la presunción, al odio hacia todo tipo de autoridad, de orientación o ley superior. Bueno, y diremos pues que desconocer o despreciar la creencia en Dios y la comunión de pensamiento en relación con Él implica al mismo tiempo desconocer la más importante y despreciar las potencialidades interiores que constituyen nuestra verdadera riqueza. Sería pisotear nuestra felicidad, aquello que puede contribuir a nuestra elevación, nuestra bienaventuranza, nuestra dicha. La idea de Dios se impone por las facultades de nuestro espíritu, al mismo tiempo que habla a nuestros ojos a través de los esplendores del universo. La inteligencia suprema revela la causa eterna en la cual todos los seres sorben la fuerza, la luz y la vida.
ahí se halla el Espíritu Divino, el Espíritu Potente, venerado al amparo de tantas denominaciones, pero que aún bajo todos esos nombres es siempre el centro, la ley vigente, la razón por la cual los seres y los mundos se sienten vivos, se reconocen, se renuevan, se elevan. Bueno, pues evidentemente estos son palabras mayores para quien tenemos más que creer alguna que otra experiencia de lo que puede llamarse trascendente, pues entonces ya estamos en una situación en que ante nosotras y ante nosotros reconocemos que somos algo más que carne y hueso y que además de ser algo más que carne y hueso, estamos viviendo en un mundo en el cual yo muchas veces ya para darle un origen a todo esto digo, pues hemos nacido del vientre de una mujer, todos y todas las hombres y mujeres que estamos aquí en este planeta Tierra. Digo, y cuando esa mujer parió a esa criatura, pues en el planeta Tierra ya estaba el planeta Tierra, en este sistema solar en el cual está el planeta Tierra, y después la misma ciencia científica de la antigüedad y de ahora, de la contemporánea, pues nos está demostrando que ahora es esta una galaxia, pero con la metodología de aquí y ahora, de esta sociedad contemporánea, hay miles de galaxias como esta. Antes no se sabía, pero con saber que estamos en un planeta que es uno de los que están en esta galaxia, ya sabemos que alguien empezó antes que nuestra madre a generar vida y a generar maneras de vivir con forma y más sutiles o más etéreas. Entonces, si no nos lo han enseñado a nivel de que lo comprendamos y lo integremos en nuestra educación de parvularios a la universidad, pues eso es un problema de leyes de educación, leyes sociales y demás, pero no porque el desarrollo de ese ser que genera los planetas, que se supone que en el caso nuestro el planeta Tierra es la casa que Padre Eterno ha dado para la humanidad. Entonces, quiere decirse que con cualquiera de los planetas está haciendo una función, pero no a lo mejor para la humanidad. En la humanidad en el planeta Tierra es para la humanidad. Y luego en los otros, pues a lo mejor sí, o a lo mejor no. Pero tendremos que empezar a aprender desde un principio, desde un origen, y aceptar que igual que alargamos nuestra comprensión con las educaciones y los escritos que nos dan, desde parvularios hasta la universidad, pues también nos lo pueden dar a nivel de comprender este mundo que nos rodea, de saber si realmente se puede considerar que tenemos una chispa divina que nos hace llegar a tener conocimientos superiores y que en cualquier sociedad deberíamos acoger. Si no todas las personas lo estamos viviendo al momento, aquellas que sí lo viven, para que se integren y puedan comunicarse enseguida de la manera hablada o escrita que puedan sobre todo eso que están percibiendo o viendo en su ojo espiritual, algo que sabemos que está sucediendo desde hace miles de años, desde la India hasta nuestros días, India hindú, y sin embargo, pues dependiendo de las educaciones, pues nos tienen más informados o no, pero que todo es cuestión de educarnos sin creérnoslo, sino que es que se puede demostrar, dependiendo de la etapa, dependiendo de los años en que estamos viviendo, hay más tecnología o no, pero hay muchas cosas que se saben y se pueden demostrar desde hace mucho tiempo para que esta cuestión de Dios no sea un señor con barbas blancas y milenario, sino que quizá es un creador y co-creadores y co-creadoras que consideró que tenían que estar más cerca del planeta Tierra o algunos y algunas dentro del planeta Tierra. En fin, cantidad de cosas que se saben desde hace mucho tiempo, pero que no se ha dado la información a nivel de educación.
Y las criaturas, los índigos y los cristal y todos estos que están diciendo, normalmente se les llama así porque a veces perciben y ven en su ojo espiritual realidades que deberíamos estar nosotros aplaudiendo el que formemos parte de ese conocimiento que sin duda ya le tenemos despierto, nosotros y nosotras también, pero que por la falta de educación pues a lo mejor nos hemos negado a reconocerlo. Nos falta tener confianza, porque si no lo conocemos también es lógico y normal que tengamos temores. Primero hay que quitarlos y para eso hay que dar buena información. Gracias. Seguimos, José Luis. Si tienes que activar el micrófono. Vale, de acuerdo. A partir de aquí, vivir sin la creencia, ¿no? Eso es. Vivir sin la creencia en un ser superior equivale a negar la obra de la creación. Es omitir lo evidente, lo real, alimentar nuestro orgullo, persistir en el estado de ignorancia en que todavía nos encontramos. Sería en suma negar la realidad que está al alcance de todos, porque el universo, tanto el visible como el invisible, y principalmente en nuestra conciencia, todo nos habla de un ser superior. La creencia en Dios constituye además una cuestión esencial para la comprensión de la doctrina espírita. Entre tanto, para dilucidar ese tema de suma importancia, contamos ahora con recursos más importantes que los del pensamiento humano. Contamos con la enseñanza de aquellos que dejaron la tierra, con la evaluación de las almas que han traspuesto la tumba y desde la profundidad del mundo invisible nos hacen oír sus consejos, sus clamores, sus exhortaciones. Es verdad que no todos los espíritus tienen las mismas aptitudes para tratar estas cuestiones. No todos tienen el mismo desarrollo ni han alcanzado el mismo grado evolutivo. Hasta ahí, ¿no? ¿Sigo? Sí, dos más. De acuerdo. Pero por encima de la multitud de almas oscuras, ignorantes, atrasadas, están los espíritus eminentes que descendieron de las esferas superiores para esclarecimiento y guía de la humanidad. Ahora bien, ¿qué dicen esos espíritus acerca del tema de Dios? La existencia de la potencia suprema es confirmada por todos los espíritus elevados, aquellos cuyas enseñanzas han reconfortado nuestras almas, mitigado nuestras miserias, sustentado nuestros desfallecimientos, son unánimes al afirmar, al repetir y reconocer la suprema inteligencia que gobierna a los seres y a los mundos. Ellos manifiestan que esa inteligencia se revela con mayor brillo y sublimidad a medida que se asciende en la escala de la vida espiritual. Es cierto, ¿no? Es cierto. Los espíritus superiores, lo primero que nos enseñan es la existencia de un Dios supremo. De hecho, en la primera pregunta del libro de los espíritus, Allan Kardec pregunta a los espíritus superiores, ¿qué es Dios? O sea que ya nos está dando una información de que existe un Dios, de que existe un creador, de que existe el creador de todo el universo, de todo lo que existe. Y si ya los espíritas, digamos que los espíritas, nuestra primera creencia debería de ser por ley la existencia de Dios, claro. Si ya nosotros creemos en Dios y tenemos la certeza de la existencia de un Dios supremo, de un Dios creador, los espíritus superiores vienen a corroborarlo, digamos, a afirmarlo de que sí, de que existe un Dios eterno. Pero vamos, que el texto es muy bonito, ¿eh? Que es cierto. Muy bien, sí. Y eso, a medida que nosotros estemos también más evolucionados, alejados de nuestro egoísmo, que es causa de todo, del orgullo y de lo demás, vamos a tener esa capacidad de poder percibirlo, porque es como, bueno, venga, entonces
lo quiero ya, saber ya, experimentar ya. Si dices que se puede experimentar, ¿dónde está? A ver, ¿cómo? Y es como, bueno, como has dicho tú o como decía el texto también, ¿no? A medida que estemos, que hayamos abandonado toda esta nuestra importancia personal, nos vamos a poder identificar más con lo impersonal, ¿no? De que hay en nosotros. Entonces, pues tenemos que ir dejando de lado todas estas cosas, de tanto que sabemos, tanta cientificismo que está muy bien, que lo necesitamos para muchas cosas, pero precisamente para esto tenemos que dejarlo todo eso a un lado porque no sabemos nada, ¿no? de esa parte infinita, ¿no? Sabemos mucho de todo lo de la materia, le hemos puesto nombres a todos, sabemos cómo funcionan algunas cosas, pero con relación a lo infinito, pues nos queda, estamos todavía en la superficie. Claro, Entonces, nosotros, claro, perdona, Jesús, sí, sí. sí, Nosotros tenemos la certeza de un Dios, claro, pero debido a nuestras imperfecciones, debido a nuestro poco adelantamiento moral e intelectual, aún nos falta mucho para comprender la naturaleza de Dios. Entonces, a medida que que vayamos progresando moral e intelectualmente, iremos y despojándonos de todo lo material, iremos comprendiendo mejor la naturaleza de Dios. muy bien. Pues Marisol, quedan 4 párrafos. Muy ¿Quieres bien, tú seguir? sí. En tal sentido, nos ilustran los espíritus superiores en la primera pregunta del libro de los espíritus. ¿Qué es Dios? Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Cuando confirman la existencia de una causa primera en el universo, los espíritus superiores ofrecen un nuevo concepto de Dios a la humanidad, en oposición a la idea de un Dios antropomórfico, parcial y vengativo, presentada por las religiones en general. ¿Se puede llevar todavía más lejos la definición de Dios? Definir es siempre limitar. Ante este grave problema surge la fragilidad humana. Dios se impone a nuestro espíritu, pero escapa a cualquier análisis. El ser que colma el tiempo y el espacio jamás podrá ser medido por seres que están limitados por el tiempo y el espacio. Querer definir a Dios sería circunscribirlo, casi negarlo. Para resumir tanto como podemos lo que pensamos respecto de Dios, diremos que Él es la vida, la razón, la conciencia en su plenitud. Es la causa de todo lo existente que obra eternamente. Es la comunión universal donde cada ser va a absorber la existencia a fin de contribuir después, en la medida de sus crecientes facultades y de su elevación, a la armonía del conjunto. A Kardec, el libro de Sí, los espíritus, pregunta 1, pregunta 5, si lo deja bien claro que Dios es la suprema inteligencia, la inteligencia, el ser suprema, es que lo deja ahí, lo explica a la perfección. Ahí yo no tengo nada que, porque es que lo explica muy, muy bien. sí, es lo que hemos venido comentando todo el tiempo, de, de que le hemos atribuido esa forma humana, esos sentimientos o emociones humanas, y que al ser algo que no está limitado por el tiempo y el espacio, pues no podemos definirlo, como dice también los taoístas. Todo aquello que podamos decir sobre el Tao, que es el todo, pues si podemos darle una definición, no es lo que significa, ¿no? Porque no podemos abarcarlo, ¿no? Con lo finito. Sí, es que a veces el despertar de la conciencia a la espiritualidad nos cuesta mucho trabajo por eso, porque venimos con unas creencias totalmente diferentes a lo que es en realidad. Dios no es un señor mayor con barba que está sentado en un trono vigilando la tierra.
Dios no castiga, Dios no es malo, no es perverso, no te manda a las llamas de un infierno donde hay un demonio con un tridente. O sea, todas esas cosas que nos han dicho desde muy pequeños. Cuando llegamos, lo digo por mí particularmente, cuando he llegado a un despertar de conciencia me ha resultado muy difícil y he pasado por un, digamos, medio trauma. ¿Eh? ¿Por qué? Porque empiezas, jolines, que tú creías una cosa y que eras muy devota de Dios, de Jesús, y que ahora te están diciendo estas cosas cuando es en realidad lo que te están diciendo, no lo que te han dicho. Entonces te cuesta mucho trabajo. Cuando un despertar no es que duela, es que cuesta trabajo porque tienes que comprender lo que es la realidad, no lo que te han venido diciendo desde pequeña, eh, todas esas cosas, que Dios no es un señor que está en un sillón que te le ponen incluso en los cuadros te lo pintan así a Dios, te lo pintan hasta con un ojo. Dios no es eso, ¿no? Entonces, cuando yo he despertado a la conciencia, que tardé muchísimos años por eso, porque me ha costado trabajo, y cuando ya te das cuenta realmente de toda la verdad, de que te han estado engañando, pues claro que te cuesta. Pero una vez que ya despiertas y comprendes y ya te adhieres a toda la verdad, es cuando dices, mira qué bien que he despertado y puedo entender todo lo que me pasa y quién es Dios y por qué estoy aquí gracias a Él y todo lo que me pasa y todo lo que hay creado. Por eso tenemos que dar todos los días gracias a Dios por todo lo que nos da. Si son cosas malas es porque son pruebas que nos pone y dar gracias para poder superarlas. Y si son buenas, pues mucho mejor. Gracias. De todos modos, tenemos el cielo, las nubes, la lluvia, bueno, ahora lluvia poca, pero ya habrá. Tenemos el día, la noche para descansar, un ser inteligente, la mañana para trabajar, la noche para que el cuerpo descanse. O sea, impresionante. Dios es muy grande, muy grande. El micrófono, Emi, le tienes apagado. Añadiendo lo que dices, Marisol, de lo cual te acepto todo, querría decir que también ese principio inteligente pensó en que tuviéramos forma humana y dio esa importancia sobre otras formas que creó en el planeta Tierra, porque nos dio pensamiento y nos dio libre albedrío. Pero ya no conforme con eso, también nos ha hecho comprobar, por lo menos a quienes hemos tenido las experiencias, como ya hemos comentado, de lo trascendente, aunque no se nos dijera que podría ser así ni nada de esto, pero es que Él en su manifestación está dando su experiencia a cada cual según el nivel evolutivo que estamos teniendo individualmente. Entonces, eso por una parte. Y luego, pues que mandó nacer en el planeta Tierra a hombres y también a alguna mujer, pero a hombres. Y sin duda, la madre del Maestro Jesús, de Cristo Jesús, representa también a una mujer humana del planeta Tierra, común y corriente, ayudada, amada, cuidada, educada por su padre Joaquín y por su madre Ana y, y que en la oración encontraban una unión verdadera con lo espiritual con mayúscula y que en su caso de ella parece ser que tenía la visión de los arcángeles en muchas ocasiones dentro de sus oraciones. Entonces quiere decirse que ya había un nivel humano de mujer en aquella época en el planeta Tierra, que era una mujer común y corriente, nacida en un pueblo pequeñísimo de aquella zona en la que nació, y sin embargo hubo una manifestación de ese espíritu superior para con ella y que viniera Maestro Jesús con su nivel evolutivo desde las estrellas. Entonces quiere decirse que dentro de la creación que tiene ese principio inteligente al que llamamos Dios, tiene importancia el que tengamos forma humana y tiene importancia lo que ha hecho con cada uno, con cada una de nosotros. Y que si queremos empezar a valorar también qué importancia tiene el que seamos seres humanos, pues que nos acostumbremos a leer
las historias sagradas o vidas ejemplares de esos hombres y mujeres que por tener de referente aquellos y aquellos seres que figuran en las historias sagradas, pues a lo mejor no se han sentido tan desvinculados de esa unión con la trascendencia. Y hasta nuestros días, pues son de lo mejorcito que puede haber. Quizá cuando desencarnaron, enseguida pudieron estar en el nivel de espíritus superiores, como fue Jonah de Ángelis, por ejemplo, o Emmanuel, que son muy conocidos para nosotros los espíritas, y hace más de 500 años algunos de ellos que están entre nosotros como espíritus superiores. Así que por eso es que vale la pena que quien entre en estos temas no es tanto que se lo crea, sino que siga leyendo y siga contrastando cómo unos seres humanos y otros hemos ido, por así decir, haciéndonos con la información y la experiencia sin que sea una imposición, sino más bien una percepción, una intuición, una percepción, una experiencia, la que añade a toda esta información. Que creo que eso es lo que más nos hace que integremos las cosas con sinceridad y como diciendo, no, esto no es solo una creencia, esto es que está viniendo a ser así desde hace miles de años. Lo que pasa es que por lo que desde sea, el principio de la creación, claro, porque Dios es nuestro creador, es nuestro Padre, Dios nos ama y nos ama tanto que no nos deja nunca solos, siempre está con nosotros. De hecho, ya no nos manda solos, nos manda ya con un ángel, con un guía espiritual, nos manda a todos, con un ángel protector, un espíritu protector, incluso hasta cuando nos vamos, porque el espíritu protector no nos abandona nunca. Otra cosa es que no le hagamos caso y está aburrido el hombre ahí, bueno, el hombre, por decir, el espíritu, de que está aburrido de que no le hacemos caso. Pero Dios siempre está a nuestro lado. Simplemente hay que pedir. Pedir y se os dará, dijo Jesucristo. Y es cierto, porque siempre está ahí. Él nunca se ha ido, Él siempre está con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él, no Él de nosotros. sí. Y también quisiera dejar claro que este padre y esta madre genética que tenemos tuvieron el acuerdo sagrado con ese ser superior o seres superiores que están al servicio del Padre Eterno, para que la criatura por nacer también fuera un acuerdo sagrado. O sea, son 3 acuerdos sagrados en cada mujer y hombre con la criatura que van a nacer. Lo que pasa es que, como hemos comentado, no nos acordamos de esos acuerdos a cuando nuestra madre nos ha parido, ni la madre se acuerda de lo que venía por vivir con ella. A lo mejor lo vive dependiendo de cómo va sucediendo con la criaturita, que algunos son súper chisperetas y espabiladísimos y espabiladísimas y les dejan a la mamá con la boca abierta de las cosas que les dicen. Y algunos otros no, porque han venido también para acompañar y ayudar. Y todo eso también viene de parte de la evolución que la humanidad tenemos que tener dentro de la familia y fuera de la familia. Cada cual estamos teniendo una función, pero todo empezó por un acuerdo sagrado de esa madre biológica, de ese padre biológico y de esa criatura por nacer. Que es muy bonito decirlo para que lo sepan las Sí, criaturillas sí, y esto que están revoloteando y tal, que lo sepan, que siempre son sí. acuerdos sagrados. Son Con lo- acuerdos, son alianzas que hacemos entre nuestra familia espiritual, pero siempre haciendo nosotros un guión, pero siempre pasado por la ley divina. Es decir, Dios controla nuestra vida, es decir, nosotros hacemos nuestro propio guión, lo escribimos, se lo enseñamos, si está de acuerdo, y nos puede rectificar muchas cosas, aconsejar nosotras para tu mejor evolución y mejor aprendizaje. Tienes que hacer esto, te aconsejo hacer esto, cambiar esto de tu guión para hacer esto y ponerte estas pruebas y tal. Siempre, siempre con la protección y el acompañamiento divino de Dios y siempre con el consejo de Dios. Nosotros no somos nadie para hacer nuestra... Sí, cuando venimos aquí tenemos el libre albedrío y bueno, y nos olvidamos de todo, pero allí en el mundo espiritual siempre
guiado por Dios. Y aquí en la vida terrenal, guiado por nuestros guías espirituales, por nuestros espíritus protectores, que a la misma vez están conectados con la energía del Ser Supremo del Padre Eterno. Y otra cosa también a tener en cuenta es que la venida del Maestro Jesús y también la venida de espíritus misioneros, de maestros y sabios que vienen a recordarlo y a ayudarnos a ponernos en contacto con esa parte de la divinidad, a volvernos a recordar las enseñanzas morales y volvernos a ayudar a ponernos en contacto con esa divinidad, que es lo que ha pasado en Oriente, que ha habido más espíritus de ese tipo porque las personas están más abiertas a la espiritualidad. Aquí en Occidente, de alguna forma, con los adelantos científicos, hemos dejado a un lado la espiritualidad por esa falta o por esa mala enseñanza que hemos recibido, ¿no? Que nos ha causado ese rechazo y, y no hemos querido, o hay, desde luego, hay ese rechazo incipiente en Occidente, pues por esa enseñanza equivocada, ¿no? Y bueno, también cada vez que esos maestros y sabios desaparecen, se va desvirtuando y va quedando, pues como ha quedado, por ejemplo, en la religión católica, estos rituales que son antiguas técnicas de meditación orientales y han quedado pues totalmente desvirtuadas con rituales en todas las religiones, ¿no? Incluso pues esto, algunas ya lo estamos viendo, utilizando la guerra, las armas, en fin, una cosa totalmente distinta al significado de lo que tiene esa experiencia de bondad, de amor, de paz. Pues de alguna forma eso es lo que han venido a recordarnos el Maestro Jesús y los sabios y maestros de la antigüedad también. De hecho, también en la película de Nuestro Hogar, también Elías le dice a André Luis que, bueno, que se estaban preparando ya para los espíritus superiores encarnar en la tierra para hacer que podamos ver a los espíritus como hologramas, como si fueran que se estaban preparando y que estaban viniendo ya a la tierra para prepararnos para verlos, porque quieren la unión del hombre con el espíritu para que se lleven bien, o sea, no que se lleven bien, aparte que se lleven bien, para que haya una unidad, una unión, que haya una unión y digamos, pues eso, como que no estemos a la búsqueda de qué es el espíritu, dónde está el espíritu, que ellos mismos nos los pueden decir en eso, en hologramas que el día que pueden pasar 50, 100 años, pero que el día se lo dice también André Luis, ¿no? Dice, si se están preparando para que en la tierra haya, nos podamos presentar los espíritus allí y nos puedan ver todos. Pero claro, cuando se verá, no sé, pero es que como hablan tanto del futuro en esta película, tanto de todo lo que puede pasar en la Tierra, ¿no? De los espíritus que vienen tan adelantados con eso. Entonces, claro, yo me imagino, yo leí en algún, no me acuerdo ahora, porque hace muchísimo tiempo que lo leí, que al principio de los tiempos el espíritu vivía con el hombre en la tierra, pero el hombre era irracional, era como un animal y no se llevaba bien con el espíritu, era como es tan inteligente y no eran compatibles. Entonces Dios nos dio el velo para no verlos al humano, nos puso el velo, nos cambió los genes para no verlos y, y por eso no los vemos, porque éramos incompatibles. Entonces, claro, porque éramos como animales, no éramos racionales. Y por eso el espíritu es el que, digamos, es el que maneja el vehículo, porque nosotros, aunque tengamos neuronas y tengamos conciencia, es el espíritu totalmente la inteligencia. Pienso yo, ¿eh? Pienso yo.
Sí, bueno, es que me he acordado de esta frase, ¿no? Que dice que dijo Nietzsche con esto que Dios ha muerto, ¿no? Dice, pero no literalmente, ¿no? Dice, Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos, los asesinos de todos los asesinos? El más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? Por lo tanto, la frase Dios ha muerto, dice, no quiere decir que haya existido Dios y que luego murió. En realidad se refiere a este creciente ateísmo que surgió en el siglo XVIII con el nacimiento de la Ilustración, esto que estábamos comentando antes. Dice, las ideas de la ciencia, la razón y el progreso crecían entre los intelectuales de aquellos años, por lo que el ateísmo se volvía una corriente cada vez más popular y de ahí proviene parte del pensamiento de Nietzsche, a pesar de que creció en una familia creyente, ¿no? Mm. Ayer estuve viendo una película de San Agustín y es impresionante, os la aconsejo, porque es la fe en Dios que tenía este hombre. Todas las barbaridades que le hace el demonio pasar, todas las pruebas, es impresionante lo que pasa a este hombre, lo que pasa por creer en Dios, por la fe. Es muy bonita, es dura de ver, porque es dura porque ves el sufrimiento, como sufre él, por culpa de su fe, en el mismo convento donde está, se las hacen pasar canutas para que reniegue a lo que está diciendo y él que no va a renegar, que él cree en Dios, que existe algo más y que, bueno, y es una película, es maravillosa. Es totalmente una película de fe y de espiritualidad, claro. Y ahí es donde vemos en estas películas que nos dan, ya no ahora, sino desde hace muchos años, muchos, ya estos santos, estos seres tan especiales, tan espirituales, ya entendían lo que era Dios y sufrían a causa de sus creencias y confiaban en Dios hasta más allá de la razón y de la muerte. Y los daba igual sufrir, que los dieran latigazos, que pasaba Sí, hambre, le daban latigazos, de todo, el demonio, bueno, y lo pasó fatal. Por eso no me extraña que fuera santo, porque todo lo que pasó el hombre, el pobre. Pero todo por eso, por creer en Dios, por creer en un ser supremo que era Dios. Y Dios le hablaba. Pero no se lo creían, en el convento decían que estaba loco, que se bajara del burro, que estaba loco, que cómo Dios le iba a hablar a él, que quién era él para hablarle, que quién era, que si no era nadie, que para hablar que hablaría con el Papa o con alguien, y él decía que no, que hablaba con Dios, y que por eso le tenían encerrados, no le daban de comer, decía que estaba loco, que estaba poseído, y era al contrario, lo que tenía era una fe aférrima a Dios y sufrió mucho por eso. Muy bonita, lo aconsejo. muchas gracias. Mm. Pues el tener este sentido de la muerte de Dios o de la descreencia en ese sentido, pues lo que hace es que el que hayamos perdido este sentido y este valor por la existencia, ¿no? Y bueno, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Que como que la vida no vale nada, no tiene ningún sentido, es esto va a pasar y nos vamos a marchar y se acabó y punto final. Esa es la creencia así generalizada más en Occidente, ¿no? Y es un poco que, que es lo que nos están haciéndonos tratar de entender los espíritus, de que tenemos esa parte de la divinidad, que somos ese espíritu que trasciende la vida física, que tenemos esa parte que es inmortal, o por lo menos
que se ha podido experimentar, que una vez que el cuerpo tiene esas experiencias cercanas a la muerte, tiene la capacidad de poder trascender esta vida física y, y de alguna forma es algo que tenemos que llegar a sentir, ¿no? Para poder tener esa vivencia del momento presente, ¿no? Siempre nos han dicho que iba a ser en un futuro, ¿no? En la vida del más allá, incluso en estas religiones que se les promete no sé cuántas vírgenes si se dedican a combatir a las otras religiones o a las otras sectas, o, en fin, cosas de lo más terrible, ¿no? Y sin embargo, el recuperar el sentido y el valor de nuestra existencia es algo que tenemos que actualizar, porque si no es que no tiene ningún sentido. Ya lo estamos viendo, que pensando en que las cosas materiales son las que nos van a traer esa felicidad y esa paz, y es al contrario, cada vez estamos más insatisfechos, más ansiosos, más estresados. Yo es lo que percibo, lo que siento, lo que veo, ¿no? Que no nos trae ningún tipo de satisfacción, ¿no? Es algo que es muy momentáneo, como decía, son emociones que son muy intensas, pero muy momentáneas. No son sentimientos que nos traduzcan en esa paz, en ese bienestar, ¿no? En esa fraternidad. Y es un poco lo que tenemos que recuperar de alguna forma, ¿no? En fin, nos queda, nos quedan unos minutillos si queréis comentar algo al respecto. Bueno, decir que los Dios, placeres de la tierra se acaban, son cortos, pero los placeres espirituales son eternos. Lo dejo ahí para que penséis. y Es que, maravilloso. y que también en la comprensión de todos y de todas puede estar claro que eh, para explicar, una manera de explicar también cómo nos relacionamos con este ser inteligente que le llamamos Dios, pues Él es el absoluto y los espíritus somos los inmortales. Esas dos cosas también tienen que quedar muy claras para con la gente común y corriente, porque tendrán que darse cuenta que aunque solo espíritus seamos, somos inmortales. Y por lo tanto, lo que en esta vida no queramos considerar o no queramos aplicar con el respeto y la dignidad que nos merecemos por ser seres humanos, vamos a tener que seguir repitiendo hasta que nos demos cuenta de que hay palabras mayores que no se pueden pasar por alto nunca más, aunque solo sea por el respeto que les tengamos a nuestros antepasados y antepasadas. Algunos de ellos y algunas de ellas como espíritu están todavía cerca de nosotros porque quizá nadie les ha encauzado hasta ahora de otra manera que como estemos hablando nosotros ahora. Sí. Entonces tenemos que darle mucha importancia a que la humanidad tiene que reconocer que es hora de replantearse seriamente el no decir pamplineses si no puede demostrarla, y el decir que si existe Dios como inteligencia suprema y principio creador de lo visible y lo invisible, que hay ya máquinas suficientes para demostrarlo. Y que en cuanto a los seres humanos comunes y corrientes, todos tenemos un espíritu que es inmortal y que no hace nada más que repetir mientras que no aprenda la lección. Porque hay leyes que son leyes soberanas de la vida sobre el planeta Tierra que nos afectan a la humanidad y tenemos que aceptarlas y asumirlas, reconocerlas y aplicarlas. Y mientras que no lo hagamos así, nos va a tocar repetir cómo, porque somos espíritus inmortales. José Luis, gracias. Ha levantado la mano. Sí, voy a ser breve. Yo me acuerdo porque estos días nos he estado repasando, así echando un vistazo a a los congresos espíritas nacionales, y en especial a uno que era, no me acuerdo cuál era, El Mundo Invisible. Entonces había una conferencia, no sé quién la dio, no me acuerdo exactamente, que se llamaba Somos Espíritus Inmortales.
Entonces, la conferencia me hizo mucho reflexionar de que es cierto, ¿no? De que todo lo que tenemos aquí en la tierra es transitorio. Todo lo que ganemos, todo lo que hagamos es transitorio. Al final y al cabo, cuando desencarnemos, lo vamos a dejar aquí, en la tierra. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Marisol, lo espiritual, lo que hay en el mundo espiritual es eterno. O sea, lo vamos a tener siempre. Ya, encarnando y desencarnando en todas las existencias que nos toque vivir, cuando desencarnemos y volvamos al mundo espiritual, eso lo vamos a tener siempre. Entonces me hizo reflexionar mucho porque de vez en cuando yo tenía una amiga que me decía mucho que necesitaba dinero, que necesitaba encontrar un trabajo, que necesitaba para comprarse una casa en un sitio no sé dónde, que necesitaba mucho dinero, que su ilusión era viajar por el mundo y que no le iba a dar tiempo. Y entonces yo le dije, digo, sí, debo dar tiempo. Dice, ¿cómo me va a dar tiempo? Digo, te va a dar tiempo. Entonces yo ya por aquel entonces conocía la doctrina espírita. Entonces le fui explicando, digo, si no te da tiempo en esa asistencia, quizás en la próxima asistencia cumplas lo que no has podido cumplir en esta. Entonces y dice, bueno, es que tú siempre estás con la idea de del espiritismo y del alma, de la inmortalidad del alma y de los espíritus. Y te digo, no, 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 hazme caso. Lo que tú no puedas cumplir hoy en esta asistencia, o que lo que dejes por terminar en esta asistencia, lo vas a poder cumplir si lo mereces, dependiendo del uso que hayas hecho en esa vida, si lo mereces, lo harás o lo cumplirás en una próxima asistencia. Entonces le estuve explicando todo lo de la inmortalidad del alma, bueno, todo lo que yo por aquel entonces sabía, ¿no? Porque no era todavía un conocimiento muy, muy elevado, era un conocimiento básico del espiritismo. Por eso he estado pensando, haciendo un repaso de los congresos, ese es uno de los congresos que más me gustó. Sobre todo esa conferencia que ya, repito, no sé quién la dio, no sé si fue Vivaldo, no sé si fue Campetti, no lo sé, pero me hizo reflexionar muchísimo. Eso es lo único que yo quería comentar. Sí, imaginaros lo que nos ama Dios, que nos da oportunidades para vivir cientos de vidas, para empezar de cero siempre que nos equivocamos. Una y otra vez nos va volviendo a la reencarnación. Nos quiere tanto que lo quiere seres perfectos, seres, incluso nosotros que le queremos tanto, sin darnos cuenta, le queremos tanto que queremos llegar a la perfección, a estar junto a Él. Por eso queremos la perfección, por eso queremos la purificación. ¿Cómo nos enseña Dios para purificarnos y ser perfectos? Con el amor. Porque el amor en todas estas cualidades que tenemos como padre, como hijo, como hermano, como primo, como amigo, todo esto lo vamos pasando, abuelo, todo esto lo vamos pasando. Él quiere que pasemos por estas situaciones de vida, viviendo este amor para aprender de todo el amor, para cuando lleguemos ya cerquita de él podamos decir, ya sé cómo es el amor, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque él nos ama así, en todos los sentidos, sí, incondicionalmente, sin egoísmo, sin nada. No, el humano somos muy egoístas. Yo te quiero si tú me quieres. Yo te doy tanto si tú me lo das. No. Hay que seguir avanzando, hay que seguir metiéndonos en la cabeza de que el amor es lo más importante y es lo único que vale. Que lo material nos sirve, que aquí cuando nos vamos, dejamos todo aquí. Allí nos vamos con los sentimientos y cuanto más amor tengamos, y mejor vamos a quedar allí, mejor vamos a estar, porque Dios es lo que quiere, que seamos perfectos y nosotros en el fondo es lo que queremos, estar a su lado, por eso queremos avanzar. Es como cuando queremos estudiar una carrera. Empezamos en el instituto, universidad, hacemos máster y todo eso, pero ¿por qué? Porque queremos ser por ejemplo, abogado o médico y queremos y vamos evolucionando, vamos avanzando, vamos trabajando, vamos estudiando, pues es lo que nos hace una vida. Si no has aprendido, otra vida. ¿Que no has aprendido? Otra vida. A base de vidas, a base de tortas, pero vas a aprender, es como un hijo nuestro. ¿No has aprendido? Hazlo otra vez. Le estás enseñando a tu hijo a atarse los zapatos y no se los ata.
pues estás encima de él, venga, otra vez y otra vez, y hasta que no lo hace bien, no le dejas. Pues Dios es lo mismo, hasta que no hagamos bien las cosas, no nos va a dejar de dejar de reencarnar. Y tenemos que darle gracias, porque gracias a las reencarnaciones vamos avanzando, vamos aprendiendo, vamos ganando puntos, como digo yo, vamos ganando puntos para estar más cerca de él. Entonces, el que no cree que haya un ser por encima de nosotros divino, que solo crea que somos carne, de verdad que es porque a lo mejor es un espíritu tan atrasado, que ni siquiera se da cuenta de que tiene algo dentro de él, una conciencia o algo que le está diciendo, oye, que por ahí no vas bien. Muchas gracias. De nada. Eduardo, Adriana, ¿algo que comentar? No, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Es redundar lo que tenemos que, lo que han dicho los chicos, no, pues es los chicos y las chicas, claro, no. Me parece que es lo que estamos aquí para evolucionar y ya está. Y hacerlo mejor y como decía mi abuelito, haz bien y no mires a quién. Porque hoy el que le das una mano hoy puede, sin que tú te des cuenta, al que le des una mano sin que tú te des cuenta, te puede devolver ese favor cuando tú lo necesites sin que tampoco tú te des cuenta o sin que él se va a dar cuenta y tú vas a decir, yo es que no me acuerdo, pero esa persona sí que se acuerda de ti. Bueno, eso es. Nada Es que más. la ayuda divina nos viene por todos lados. Donde menos nos esperamos, nos viene con cualquier detalle, en cualquier persona, en cualquier, sí, sí, en Cualquier cualquier ángel te puede situación. traer Sí, que sí, tú sí, dices sí, después, ¿cómo puede ser si a esa persona no la he vuelto a ver nunca efectivamente, más? efectivamente. ¿Cómo puede ser que te digan, hasta aquí te voy a acompañar? Y dice, mira, ¿sabes qué? Como tengo tiempo, y eran las 10 de la noche, te voy a acompañar hasta tu casa. Sí, Y dices, es que, vamos, es que literalmente caída del cielo. sí, 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 Literalmente, porque cuando uno está mal, muy mal, sí. y necesita que le acompañen, es que la verdad es que no, esos son los pequeños milagros, los grandes milagros que tenemos todos. Sí, esa ayuda divina, sí, yo también yo lo he vivido. Y son ayudas divinas que vienen a ayudarnos y de formas inesperadas que no te das cuenta en el momento. En el momento no te das cuenta hasta que no pasa. Cuando pasa ya es cuando te das cuenta y es muy bonito recordarlo porque por sí solas las cosas no se hacen. Siempre está la divinidad ahí ayudando y si tenemos fe, siempre nos harán recordar que están ahí para algo. Es Muchas verdad. gracias. A vosotros. A Eduardo, vosotros. ¿Y Eduardo, quieres decir algo? No, nada, estoy de acuerdo, si es así. Como decía este autor de que introdujo el budismo tibetano hace muchos años, los Rampa, ¿os acordáis del tercer ojo? mm, Siempre decía que veníamos aquí a aprender y a perfeccionarnos, que era una escuela, este mundo o otros mundos, como hemos aprendido con el espiritismo. Soy la Entonces, eterna hija de Dios y soy la eterna hija de Dios. ¿eh? Bien, que luego, por eso, porque luego tenemos que hacer la oración y la lista de las personas, la oración tan importante. Otra cosa que no hemos hablado, pero que de diferentes maneras hemos tenido que reconocer que es de las primeras maneras que hemos querido comunicarnos con ese ser superior. Y de una manera benévola, porque las que son ambigüedades o malignas no han entrado dentro de esa receptividad con ese ser superior, ¿no? Entonces, la importancia de la oración también, que no Está hemos dicho también María, perdón, de- María Alejandra también está conectada, creo. sí, yo la suelo decir que cuando que pueda escriba. leer o escribir algo que nos mande algún mensaje. Es que ella en su casa suele haber más personas, entonces tiene el micrófono
y la cámara desconectada, pero nos está Sí, escuchando. sí. Sí, está ahora haciendo... Pues Sí. si queréis, Sobre la oración, nada más, muy breve, que la oración es muy importante, la oración es muy poderosa y mientras estamos rezando, mientras estamos orando, nosotros no lo vemos, pero nos sale una luz hacia arriba. Son las vibraciones. Esas vibraciones llegan. Cuando rezamos de corazón, esas vibraciones llegan donde tienen que llegar y los espíritus encargados de recoger esas oraciones las recogen y, no, y nos hacen caso, o sea, nos ayudan. O sea, que es muy importante la oración, muy importante. Gracias. muy bien, gracias. A Pues nos vosotros. despedimos de los compañeros y compañeras de YouTube. Hasta el próximo martes a las 22 horas. Hasta entonces, que tengáis muy buen fin de semana. Nosotros continuamos unos minutillos más. Muchas gracias por vuestra